Ahora es Estados Unidos, de la mano de la masónica Iglesia Evangélica, la que desata la Inquisición del siglo XXI. Una Inquisición que será con cámaras de vigilancia, con micrófonos en tus celulares, con dinero digital, con inteligencia artificial. Plop. Recordemos cuál era el sistema legal de la Inquisición católica para que nosotros veamos por dónde va la cosa. El primer punto era que el acusado no siempre se le informaba claramente de qué se le acusaba. El segundo punto era que el acusado no podía tener un defensor real y su abogado debía ser aprobado por la Inquisición. El tercer punto era que los juicios eran secretos y los jueces eran parte del mismo sistema que acusaba. El cuarto punto, se usaba tortura para obtener confesiones. El quinto punto, el acusado era tratado como culpable desde el inicio. El sexto punto, las apelaciones eran limitadas y normalmente inútiles. Ay, hermanos, actualmente, si el Estado quiere imponer su religión sobre los ciudadanos, como ya hemos dicho, pues no puede, porque tenemos a los derechos humanos, tenemos a la Constitución de Estados Unidos, y entonces no pueden, ¿verdad? Si estas personas que practican esta religión cristiana, que ahora están en altos lugares de poder en Estados Unidos, quisieran imponer su religión cristiana sobre otros, pues les queda como difícil bajo el sistema legal que existe hoy en día. Por eso es que ese sistema legal tiene que colapsar. Y uno esperaría que la cosa se demorara un poquito, pero no. Esto está colapsando mientras estamos hablando, hermanos. Entonces, ¿qué ocurre? La mejor forma de hacer colapsar un sistema es haciendo que el sistema ya no funcione, ¿verdad? Entonces hay una cantidad de delincuentes por todas partes. Ya sabemos que no los meten presos y es por agenda. No los capturan, no los meten presos, todo es parte de la agenda de hacer colapsar el viejo sistema. Y ahora entonces se establece un nuevo sistema legal mucho más injusto con la intención de lograr la paz y la tranquilidad. Entonces ya no hay debido proceso porque mira, hay criminales peligrosísimos en las calles, se sabe que son pandilleros, terroristas. Hay que capturarlos y mandarlos a una prisión de máxima seguridad donde puedan darles bien duro, buenos azotes por todos los daños que han hecho. ¿Y qué pasa entonces? Las personas están siendo capturadas en base a una sospecha y no en base a pruebas, como hoy se supone que debería ser. Cuando a una persona la capturan es porque tienen pruebas para capturarla. No, pero ya no. Ahora es con base a una sospecha. Además, ahora capturan a la persona por tiempo indefinido, sin juicio justo. Entonces, ¿qué pasa? Pues como lo vimos en la Edad Media, la Inquisición tenía un sistema legal que estaba ideado para que las personas tuvieran miedo y se sometieran a la religión católica. Y ese es el sistema legal al que estamos volviendo, en donde se busca que los ciudadanos sean capturados en base a sospechas, sin juicio justo, y todo porque no se quiere someter a los dogmas de la religión aprobada por el Estado. En este caso, aunque vemos a pastores evangélicos, nosotros ya hemos visto que estos pastores evangélicos defienden dogmas católicos. Por ejemplo, el dogma de la cruz, el dogma del reposo en domingo, el dogma de la Trinidad, el dogma del bautismo negro, el dogma de la Virgen María subiendo al cielo. Todos estos dogmas son, de alguna manera,
defendidos por los pastores evangélicos, todos lo sabemos. Unos defienden un dogma, otros defienden otros, pero en general esos son los dogmas católicos que defienden los pastores evangélicos. Y estos dogmas no te los pueden imponer a la fuerza, no te pueden obligar a que adores la Trinidad, a menos de que empiecen a cambiar el sistema legal y empiecen a calumniarte y empiecen a perseguirte en base a calumnias, en base a sospechas, todo porque se dieron cuenta de que tú no adoras a la Trinidad. Es lo que viene, hermanos. Miremos que en el caso de la Edad Media, nosotros no podemos negar algo, y es que es verdad. Seguramente existían brujas que practicaban la magia, o hablemos de brujería, es decir, no tenían que ser mujeres. Hablamos de personas satanistas que practicaban religiones ocultistas. Siempre ha existido eso. Seguramente en la Edad Media existía también, y seguramente las personas veían que eso era malo, que eso le traía un mal a la sociedad, porque quienes practicaban eso no tenían buenas costumbres ni valores morales, y seguramente harían cosas malas. Y es parte de una agenda que se está manejando hoy en día. Cuando vemos el satanismo de Hollywood, y luego vemos que en Hollywood hay pedofilia, en fin, todo eso hace parte de la misma agenda que se repite. La sociedad empieza a molestarse porque hay mucho paganismo, hay mucho satanismo, mucho ocultismo, personas abiertamente dedicadas a la maldad, y se puede ver que esto le está trayendo un mal a la sociedad. Y era algo que ocurría en la Edad Media. A esas personas se les llamaba herejes. Uno puede decir, sí, habían herejes y eran personas que tal vez eran ocultistas, en fin, estaba mal. Uno pudiera estar de acuerdo en cierto momento que una persona fuera enviada a la cárcel por practicar el ocultismo. Después de todo, como ya hemos visto, si una persona adora al demonio, pues seguramente hará algún ritual, un sacrificio, alguna cosa horrenda. Esas personas eran llamadas herejes, y está bien. Si se le prueba efectivamente a una persona que es ocultista, si hay pruebas, pues entonces uno pudiera estar de acuerdo que lo envíen a la cárcel. Esas personas eran llamadas herejes. Pero luego la Iglesia Católica se dio cuenta de que tenía un poder especial. ¿Qué pasa si ahora llamamos hereje al que nos dé la gana, al que no se someta a nuestros dogmas, al que no nos haga caso? Entonces de repente la Iglesia Católica empezó a llamar hereje a muchas personas solo porque no se persinaban, no adoraban la estatua de la Virgen María. Entonces ya fue, eres hereje. Bajo esa etiqueta recibías el mismo trato que un satanista, sin que tú lo fueras, por supuesto, pues tú solamente no estabas de acuerdo en adorar a la Virgen María. Aunque tú sí guardabas los mandamientos de Dios, tú creías que Jesús es el Hijo de Dios, pero no creías en los dogmas católicos, no estabas dispuesto a rezar el rosario ni a echarte agua bendita en la cabeza, y plop, todos los reyes de Europa estaban aliados con la Iglesia Católica. Los reyes pensaban que su poder y autoridad era gracias al poder temporal del Papa de Roma. Es decir, el rey del país más pequeño era el que protegía a todos los reyes de Europa. Entonces, los reyes tenían como esta lógica enredada de que si las personas empezaban a desobedecer los dogmas del Papa de Roma, entonces luego seguiría que las personas tampoco respetarían la autoridad de los reyes, y esa forma de pensar totalmente errónea fue la que derivó en la terrible Inquisición católica, que luego de perseguir a satanistas o a delincuentes, entonces ahora querían perseguir a todo el que no adorara a la Trinidad romana, al que no guardara el domingo como día de reposo. ¿Y qué pasaba entonces? Cuando nada más por declararte hereje,
pues eras despojado de todos tus derechos como ciudadano. ¿Verdad, hermanos? ¿Te suena un poco eso? Porque, claro, mientras tú eras ciudadano y tú obedecías el sistema religioso aprobado por el gobierno, tenías derechos. Pero ahora te han llamado hereje y ahora pierdes tus derechos. Un momento. ¿Te suena un poco eso? Y es que es lo que hoy se empieza a decir en contra de criminales. Bueno, los ciudadanos de bien sí tienen derechos humanos, pero los ciudadanos criminales no deben tener derechos humanos. Prop, échale cabeza al asunto, pon a mover el coco. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Cuando de repente, por una sola palabrita, a ti te hacen perder los derechos humanos. Así de sencillo, te declaran hereje. Y entonces eres culpable por definición. Y es que en la Edad Media no existía eso que tenemos hoy de los derechos humanos, ¿verdad? Pues era la Edad Media, la gente ni se cepillaba los dientes, era una cosa horrible. Y aún con todo y eso queremos volver a la Edad Media. Andan por ahí personas fanáticas, radicales, sacerdotes católicos inclusive, deseosos de volver a la Edad Media. ¿Dónde me dejas a este señor, el autodenominado caballerito templario, el señor Agustín Laje? Él quisiera volver a la Edad Media. Entonces, hoy en día, toda persona es inocente hasta que se le pruebe lo contrario en una corte o juzgado. Quiere decir que si al sacerdote de tu barrio se le da por declararte hereje, tiene que probarlo, ¿verdad? A ver, tráeme las pruebas, pruébame de que soy hereje. Pues no tiene pruebas, se fregó. En la Edad Media no ocurría así. Entonces, ¿qué pasa? El sacerdote estaba enamorado de una mujercilla y se quería meter a su casa. Entonces le decía, mira mujercilla, o haces lo que yo te digo o te declaro hereje. Y ya fue. Pues muchas mujercillas decidieron hacer lo que el sacerdote les dijera. Y el sacerdote terminó metiéndose en la casa de la mujercilla. Pues es un sistema legal bastante corrupto y degenerado, ¿verdad, hermanos? En aquellas épocas bastaba con que un vecino te odiara y empezara a esparcir el chisme de que tú eras hereje, de que estabas practicando la brujería dentro de tu casa. Y entonces eso era suficiente para que un grupo de sacerdotes y personas se hicieran de palos y antorchas y se aparecieran a las 12 de la noche en la puerta de tu casa para llevarte a un tribunal inquisidor donde serías juzgado y condenado de manera rápida y luego enviado a la hoguera. Sin embargo, tú nunca supiste de qué exactamente te acusaban. Te decían que eras hereje. Un momento, pero ¿qué es eso de hereje? Porque ahora el término se puso más amplio. Es decir, ya no era solamente que tú practicabas rituales ocultistas, ¿no? Ahora el término era mucho más amplio. Y sin embargo no habían pruebas de nada, pero eras culpable. Y como tú no podías demostrar tu inocencia porque estabas preso, entonces eras condenado a la hoguera. Miremos que a las personas se les interrogaba bajo tortura, sin abogado. El juez era el mismo que los acusaba y todos los testigos estaban en su contra. Como leímos la sexta enmienda, una persona tiene derecho a tener testigos a su favor. Pues eso se acabó, hermanos. Ahora todos los testigos están en tu contra. Hermanos, ¿cómo será posible